El artículo que voy a presentar habla de la consideración de las mezclas asfálticas modificadas en el diseño estructural. Fue elaborado conjuntamente con la doctora Marta Pagola y el ingeniero Pablo Raffaelli. Las mezclas asfálticas modificadas tuvieron un importante auge dentro de Argentina a partir desde que en las especificaciones técnicas se incluyó el punto de vista del usuario, o sea, fueron incluidas con el objetivo de lograr, una de las ventajas que tienen es la adecuada macrotextura y su mantenimiento en el tiempo. Pero estas ventajas junto con otras que tienen las mezclas modificadas, no se vieron reflejadas siempre en los métodos de diseño estructurales. De eso se trata el tema que vamos a encarar. Fundamentalmente en Vialidad Nacional, donde el método de diseño que fundamentalmente pone en énfasis el método AYO 93. Las mezclas modificadas, además de la mejora que ya nombramos, que es la adecuada macrotextura y su mantenimiento en el tiempo, brindan una mayor resistencia a fatiga, una excelente resistencia al ahuellamiento, una menor susceptibilidad térmica en general y un menor envejecimiento frente a las mezclas convencionales. Ahora, ¿cómo ponemos de manifiesto dentro de un método de diseño este tipo de mezcla? Veamos brevemente. Un método de diseño constituye en general en un modelo de predicción que a partir de la caracterización de las variables del diseño, todas ellas, permite predecir el comportamiento en servicio que luego será evaluado mediante selección de una mejora con algún criterio. Nos atañe en particular dentro de la caracterización de los materiales, que es el punto crítico en el cual estamos tratando. Si la caracterización, y vamos a referirnos a las distintas ventajas que muestran los materiales, las mezclas asfálticas asfaltos modificados, si dentro de la caracterización encaramos el módulo dinámico, aquí vemos una gráfica de módulo dinámico en función de la temperatura para una frecuencia de 10 Hz, habitualmente considerada en el diseño. Y lo que vamos a mostrar en esta y en las demás pantallas es una mezcla modificada, respetando los colores siempre, una mezcla altamente modificada y una mezcla convencional. Si en el método de diseño, como podría ser el AYO 93, calificamos o caracterizamos el material mediante el módulo en una única condición, lo que vamos a ver, por ejemplo, es que a una dada temperatura de referencia, el asfalto altamente modificado tiene una ventaja por su mayor módulo, y podríamos caer en un criterio erróneo de decir, la mezcla convencional tiene un comportamiento superior frente a la mezcla modificada. Eso analizando solo el valor del módulo y en una dada condición de temperatura, sin poner de manifiesto las bondades de una menor susceptibilidad térmica. Bien, pero este concepto erróneo es porque no estamos considerando, en particular, ¿no? Aspectos que tienen que ver con la resistencia a fatiga, por ejemplo. Y ahí entonces interviene también el modo crítico en el que está fallando la estructura que estamos analizando, y si su falla será principalmente el ahuellamiento de los suelos o de los suelos de las mezclas asfálticas o un fenómeno de fatiga. Entonces, las mezclas asfálticas con asfaltos modificados, es conocido su mejor comportamiento a fatiga. Vemos aquí, y un ensayo típico de caracterizarlas,
que está en boga, incluyéndose en este momento en Argentina con más énfasis, es la viga en 4 puntos. Entonces vemos aquí un ensayo de viga en 4 puntos donde aparece la deformación específica, atracción y el número de ciclos. Bueno, para una determinada deformación específica, la mezcla convencional, siempre hablando de un ejemplo, ¿no? Ejemplo que, bueno, será estas mezclas que estoy mostrando y habrá que conocer el comportamiento de cada mezcla en particular. Pero aquí visualizamos que para la mezcla convencional aparece un número de ciclos, para la mezcla modificada otro, y para la mezcla altamente modificada un número de ciclos muy superior. Entonces podemos valorar la ventaja de la utilización de ese tipo de mezcla, cuando consideramos la falla por fatiga del material, no solamente un módulo en una condición fija. Además, el agüellamiento de la estructura no se debe solo a la acumulación de deformaciones en los materiales no ligados y en la subrasante, como algunos métodos plantean, sino que el agüellamiento de la estructura es la consecuencia del agüellamiento de la suma del agüellamiento de la totalidad de las capas. Entonces, si analizamos, por ejemplo, el comportamiento de las deformaciones plásticas de distintas mezclas en un ensayo de rueda cargada, vemos aquí una gráfica de agüellamiento a partir del número de ciclos de una base de datos realizada en el IMAE de 162, bueno, de diferentes ensayos realizados. Entonces, ¿qué podemos visualizar? Que mezclas agrupados según tipificaciones groseras de tipos de mezcla. Mezclas históricas tenían un mal comportamiento al agüellamiento, las mezclas habitualmente utilizadas en este momento, como podrían ser la CA30, que es la que estamos utilizando como referencia en esta charla, tiene un comportamiento mejor, y las mezclas modificadas, aún menor acumulación de deformaciones plásticas a lo largo de los ciclos, y a mezclas con mayor cantidad de modificadores, o en este caso un caso particular donde se le agregó plásticos a la mezcla como un modificador, tienen un muy menor acumulación de deformaciones plásticas, o sea, un mejor comportamiento frente al agüellamiento. Otro parámetro es la caracterización al envejecimiento. Es conocido que las mezclas convencionales poseen un marcado envejecimiento en las capas de superficie, las que se ven afectadas por la condición climática, interviniendo además, como sabemos, la dosificación. El tiempo no me permite entrar en detalle. Vemos aquí una gráfica extraída de la bibliografía, un estudio realizado en Estados Unidos con el objetivo de actualizar las funciones de predicción de agrietamiento de arriba hacia abajo, donde se pone de manifiesto o se puede visualizar el módulo en horizontal versus la profundidad de la capa de asfalto, convencional en este caso. Entonces, muestran una tendencia general donde inicialmente tienen un determinado módulo que va creciendo fundamentalmente en superficie, alcanzando el doble o bastante más al cabo del tiempo. Entonces, el aporte de la mezcla depende del tipo de dosaje. Vimos diferentes curvas y se comportan distintos, del clima, de la ubicación dentro de la estructura, del modo de falla típico, agüellamiento o fisuración, y su inclusión o su consideración depende del tipo de método de diseño considerado. Vemos aquí rápidamente un ejemplo real donde modelizamos una estructura existente, es la que pueden visualizar acá, donde había 17 centímetros de mezcla asfáltica, donde únicamente los 3 centímetros superiores eran de mezcla modificada. La modelizamos, hicimos el ajuste del comportamiento en servicio, y además planteamos alternativas en las cuales
consideramos que la mezcla asfáltica de superficie estaba hecha con convencional, o la totalidad de los 17 centímetros con asfaltos modificados. Entonces, fue seguida durante 14 años del comportamiento en servicio, la estructura real y ajustada utilizando el modelo VAB-VID desarrollado en el laboratorio vial del IMAI con su opción de análisis incremental, o sea, considerando daño acumulado en el tiempo y variables climáticas, es 11 milímetros. Si reemplazábamos solamente la capa de superficie por convencional, solo los 3 centímetros, el agüellamiento aumenta levemente. Y si reemplazamos la totalidad de las capas de superficie por asfalto modificado, el agüellamiento se reduce notoriamente. Y aquí vemos en las dos filas inferiores la causa en la cual el modelo lo atribuye, ¿no es cierto? Aquí, donde reemplazamos la totalidad de las capas de superficie, los 17 centímetros, por asfalto modificado, se ve que el modelo valora que la acumulación de deformaciones plásticas, fundamentalmente en la capa de mezcla asfáltica, fue la que se reduce. Y en las capas no ligadas, una leve reducción. Pero se valora la contribución del agüellamiento dentro de la totalidad de las capas. También esa estructura presentaba fisuración. Vemos en celeste el comportamiento a lo largo de los 14 años. Recién alcanzó alrededor de un 20% de fisuras totales en condiciones medias. Y esa es la estructura real, que fue modelizada y ajustada los criterios de falla para que así sea. Luego se consideró el reemplazo de la carpeta de superficie por una mezcla convencional, sin considerar el envejecimiento, y esto es el comportamiento levemente inferior al crecimiento de las fisuras. Ahora, si consideramos, como poníamos de manifiesto, la importancia del envejecimiento de las capas de superficie, tan solo el doble del módulo a los 10 años, fue este criterio, vemos que el comportamiento es notoriamente diferente. Entonces acá habrá que considerar la caracterización al envejecimiento de la mezcla, y es muy importante dentro del clima en el que estamos actuando, que motivará un diferente envejecimiento de esa mezcla. Entonces, en las conclusiones podemos decir que caracterizamos los métodos, con qué método analizamos la problemática. Si lo analizamos con un método empírico, en el cual simplemente caracterizamos a la mezcla por su comportamiento en una condición determinada, más rígido o mejor, podemos llegar a condiciones o conclusiones erróneas, no siempre las reales, a veces sí, pero no siempre. En cambio, hace falta, para poner de manifiesto las reales bondades, caracterizar los materiales a fatiga, obtener la curva de módulos en función de las distintas temperaturas para considerar la variación de las condiciones climáticas a lo largo del año, valorar el agüellamiento para no atribuirlo solo a las subrasantes, sino al conjunto de las capas, valorar el envejecimiento, que pone de manifiesto la importancia del clima dentro del lugar donde estamos analizando la estructura. Entonces así podemos poner de manifiesto los distintos elementos a tener en cuenta y poder valorar adecuadamente el comportamiento o los beneficios que presenta una mezcla. Finalmente, la posibilidad de valorar la contribución de un asfalto modificado depende del grado de aproximación de la realidad que presente el modelo de diseño que estamos aplicando. Y finalmente, una observación frente a que tendrán que ser valorados con ensayo de caracterización apropiado, ensayo de caracterización. Y aquí expreso un deseo que el importante equipamiento adquirido por Vialidad, tanto como para caracterización de los materiales y seguimiento del comportamiento en servicio, pueda ser empleado para lograr
caracterizar y ajustar los modelos adecuadamente al comportamiento de las rutas en servicio. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.